Vamos por la pregunta número 41 que dice, llorando, cantando, bebiendo son formas no verbales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Para responder a esta pregunta debemos de saber cuáles son las formas no verbales. Cuando hablamos de formas no verbales debemos de tener en cuenta que son tres, que son los infinitivos, que son los gerundios y son los participios. Bien, los infinitivos son aquellos verbos que siempre van a terminar en ar, en er y en ir. Entonces, los infinitivos terminados en ar, en er y en ir son formas no verbales, que también se los llaman como verboides. Bien, los gerundios tenemos terminados en ando, yendo. Entonces, todos los verbos que terminan en ando, yendo se llaman gerundios y también se llaman formas no verbales o verboides. Los participios terminados en ado, en ido, en to, en so y en yo. Una vez que tenemos esta información, ahora vamos a resolver esta pregunta. Entonces, llorando termina en ando, cantando termina en ando, bebiendo termina en yendo. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Correcto, son gerundios. Vamos a la pregunta número 42 que dice, fácilmente, ayer, nunca pertenecen a la categoría gramatical. Para responder a esta pregunta debemos de saber categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, hablamos de dos, que por un lado tenemos palabras que se consideran variables y por el otro lado tenemos las palabras invariables. La diferencia entre estas dos serían las palabras variables varían en cuanto a género y en cuanto a número. En cambio, las invariables no varían ni en género ni en número. Por lo tanto, en las variables vamos a tener las palabras determinantes que siempre varían en cuanto a número y en cuanto a género. También tenemos el sustantivo, también tenemos el adjetivo, tenemos el pronombre y finalmente tenemos el verbo. Entonces son 5 palabras que tenemos como variables. En las palabras invariables tenemos como por ejemplo las preposiciones, los adverbios, las conjunciones e interjecciones. Ahí tenemos 4 tipos de palabras en invariables. Bueno, teniendo esta información, entonces hay que resolver la pregunta número 42, que dice fácilmente, ayer y nunca, ¿a qué tipo de palabra pertenecen? Entonces, fácilmente, todas las palabras que terminan en mente son adverbios, de modo. Entonces, ahí ya tenemos una pista que son adverbios. Ayer es un adverbio de tiempo. La palabra nunca es un adverbio de negación. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es el inciso C. Pasemos a la pregunta número 43, que dice, son adverbios de modo. Adverbios de modo. Nos estamos refiriendo a este tipo de palabra que son invariables. Bueno, ¿en qué opción tenemos adverbios de modo? Por ejemplo, la palabra aquí, la palabra allí, efectivamente son adverbios, pero son adverbios de lugar, porque indican lugar. La palabra ahora, hoy, no son adverbios, son sustantivos. La palabra así y fácilmente, en efecto, así y fácilmente son adverbios de modo. Ahí tenemos la respuesta. Por ejemplo, decimos, ¿cómo lo hiciste la tarea? Y la respuesta es, lo hice así. Ese así es un adverbio de modo. ¿Cómo lo hiciste la tarea?
Lo hice fácilmente. Fácilmente es el adverbio de modo. Muy bien, pasemos a la pregunta número 44 que dice: la niña es más inteligente que su hermano. El adjetivo está en grado. Para responder a esta pregunta, lo que debemos de saber es grados del adjetivo. ¿Cuántos grados del adjetivo tenemos? Tenemos 3. Un grado positivo, un grado comparativo y un grado superlativo. Estos 3 grados tenemos dentro de lo que es del adjetivo calificativo. Entonces, si nosotros identificamos que está utilizando la palabra más y la palabra que, obviamente que está haciendo una comparativa con la niña y con su hermano. Por lo tanto, estamos ante comparativo, que tendríamos la opción B. Recuerden que dentro del comparativo se divide todavía en 3, de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Muy bien, seguimos a la pregunta número 45 que dice: tal vez puedas ayudarnos. Incluye un adverbio de. El adverbio en esta oración es tal vez. Tal vez, ¿qué tipo de adverbio es? ¿Es un adverbio de tiempo, de modo, de afirmación o de duda? No puede ser de tiempo, no puede ser de modo, no puede ser de afirmación, sí puede ser de duda, porque estamos utilizando justamente esa duda. Tal vez puedas ayudarnos. Entonces, el inciso D es la respuesta correcta. Pasemos a la pregunta número 46 que dice: quizás vuelva a casa. La oración es dubitativa, desiderativa, exclamativa o afirmativa. No puede ser desde ya afirmativa, ¿no? No puede ser exclamativa, porque en las exclamativas tenemos signos de admiración. No puede ser desiderativa, tampoco. La respuesta correcta es una dubitativa, porque justamente la palabra quizás hace que sea una oración de duda. Entonces, quizá vuelva a casa, probablemente vuelva a casa. No podía haber sido desiderativa, porque desiderativa son oraciones que expresan deseos, esperanzas, ¿sí? Entonces, si volvemos en desiderativas a esta oración, tendríamos que decir: ojalá vuelva a casa. Esa sí sería una oración desiderativa. Muy bien, seguimos con la pregunta número 47. Dice: en mi barrio hay mucha delincuencia. La palabra mi está como. Nuevamente nos topamos con categorías gramaticales. Esta palabra, ¿a cuál de esas categorías gramaticales pertenece? ¿Pertenecerá a un adjetivo posesivo? ¿Será un pronombre? ¿Será una conjunción? ¿O será una preposición? Muy bien. Para que nosotros identifiquemos fácilmente este tipo de palabras, lo que debemos de saber es justamente el sustantivo, una de las palabras más abundantes que hay en cualquier lengua. Entonces, barrio, por ejemplo, es justamente un sustantivo. Y los sustantivos es que siempre están acompañados por los determinantes. Entonces, voy a escribir acá la palabra barrio y aquí vamos a escribir los determinantes, que puede ser, por ejemplo, el barrio, puede ser este barrio, puede ser un barrio, puede ser mi barrio. Miren que aquí está la palabra mi y está funcionando como un determinante al sustantivo. Entonces, la clave para poder identificar a los determinantes es que nosotros debemos de saber que los sustantivos siempre están acompañados por los determinantes. Y bueno, dentro de los determinantes se dividen en dos
que van a ser el artículo y se va a dividir en adjetivos determinativos. Y en los adjetivos determinativos, pues también se dividen en demostrativos, en posesivos, en interrogativos, exclamativos, en fin. Entonces, aquí la respuesta es el inciso A. Son adjetivos posesivos, ¿sí? Entonces puedo decir mi barrio, tu barrio, su barrio. Estamos utilizando una palabra que se llama adjetivo posesivo o se llama un determinante posesivo. Muy bien, seguimos a la pregunta número 48, que dice, son sustantivos colectivos. Sustantivos colectivos. Nos piden porque hay varias clases de sustantivos. Hay sustantivos comunes, propios, individuales, colectivos, contables, incontables, etc. Bien, entonces, ¿dónde estarán los sustantivos colectivos en esta pregunta que es el número 48? Muy bien, vamos a ir por incisos, libertad y hermosura. No, definitivamente no puede ser la opción correcta debido a que libertad, hermosura son sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos, recuerden que solamente podemos percibir mediante nuestros sentidos y únicamente podemos tener un concepto o una idea de lo que es libertad, de lo que es una hermosura. Pasemos al inciso B, cardumen y colmena. En efecto, esta es la respuesta correcta en la pregunta número 48, ya que cardumen es el colectivo de peces, o también se puede decir banco, y colmena pues es el conjunto de abejas, y también se puede decir enjambre. Bien, entonces la opción B es la respuesta correcta. Bien, pasemos a la pregunta número 49 que dice, ¡epa! ¡Oh! ¡Ave María! Son. ¿Qué tipo de palabras son como epa, como oh, como Ave María? ¿Son frases? No, desde ya no son frases. ¿Son interjecciones? Sí. Esta es la respuesta correcta. Si ustedes repasan un poco el concepto de las interjecciones, que nos dicen que son palabras que expresan emociones, que expresan estados de ánimo de una persona. En ese sentido, la respuesta es el inciso B como la respuesta correcta. Vayamos a la pregunta número 50 que dice, el complemento directo en entrega el libro a María es... Para que tú puedas responder y puedas encontrar el complemento indirecto, tienes que saber identificar primero el complemento directo, porque si tú no identificas el complemento directo, estoy seguro que no vas a poder identificar al complemento indirecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al verbo, porque el verbo es el que define qué complementos tiene, ¿sí? Entonces, aquí tenemos verbo que sería entrega. ¿Y qué tipo de verbo es? Es un verbo transitivo. Y recuerden que todos los verbos transitivos es que siempre van a tener un complemento directo, ¿sí? Siempre. Entonces, para poder confirmar si es un verbo transitivo, debemos de utilizar el pronombre interrogativo que. Entonces le preguntamos, ¿qué entrega? ¿Qué entrega? Y la respuesta es, ¿qué entrega? El libro. Entonces, el libro va a ser el complemento directo. Y a María es la persona quien se beneficia de la acción que realiza alguien, ¿sí? Entonces, María es la benefactora de la acción que está realizando esta persona. Recuerden que aquí está un sujeto que es tácito, que puede ser él o ella. Ella entrega el libro a María o él entrega el libro a María. Por lo tanto, este sujeto que está haciendo esta acción de entregar
pues esta otra persona o una tercera persona que se llama María es la benefactora. Esa persona que se llama benefactora es el complemento indirecto. Entonces, la respuesta correcta a esto es el inciso C. No, el inciso D. A María. Ahí tenemos entonces la respuesta a la pregunta número 50. Vamos por la pregunta número 51 y te dejo esta pregunta a ti para que en los comentarios me puedas responder. Dice, quepo, sé, vuelvo, ¿son verbos conjugados en tiempo? ¿En qué tiempo están conjugados como el verbo quepo, el verbo sé y el verbo vuelvo? Déjame en los comentarios la respuesta correcta. ¿Será el inciso A? ¿Será el inciso B? C o D. Dime en los comentarios que la próxima clase estaré dando la respuesta a esto. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal. Hasta la próxima clase.